Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que siempre genera mucho revuelo y controversia, los escándalos de vídeos íntimos filtrados de famosos. Sí, vamos a sumergirnos en ese mundo a menudo oscuro y lleno de interrogantes. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy tratando de traer contenido que sea interesante e informativo y sobre todo, que nos haga reflexionar. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy no vamos a centrarnos en nombres específicos ni en detalles escabrosos. Más bien, vamos a analizar el fenómeno desde una perspectiva más amplia, el impacto que estos incidentes tienen en la vida de las personas involucradas, las implicaciones legales y éticas, y sobre todo, qué ocultan realmente estos escándalos. Porque más allá del morbo y el chisme, hay historias humanas y consecuencias muy reales que merecen nuestra atención. Primero, es crucial entender que la difusión no consentida de contenido íntimo es un delito. En muchos países, incluyendo España y gran parte de Latinoamérica, existen leyes que protegen la privacidad y penalizan este tipo de actos. Sin embargo, la realidad es que muchas veces es difícil rastrear a los responsables y llevarlos ante la justicia. Internet es un terreno fértil para el anonimato y las imágenes pueden circular a la velocidad de la luz, causando un daño irreparable a las víctimas. La dificultad radica en la naturaleza transfronteriza de Internet. Un servidor ubicado en un país con leyes laxas o sin acuerdos de extradición puede convertirse en un refugio para los perpetradores, complicando enormemente la labor de las autoridades. Además, la rápida evolución de las tecnologías, como el uso de VPNs y la Deep Web, añaden capas de complejidad a la investigación. La legislación a menudo se queda rezagada frente a estas innovaciones, dejando vacíos legales que explotan los criminales. Y cuando hablamos de víctimas, es importante recordar que no estamos hablando simplemente de famosos. Estamos hablando de personas. Individuos con familias, amigos, carreras y sueños. La exposición pública de su intimidad puede tener consecuencias devastadoras en su salud mental, sus relaciones personales y su futuro profesional. Imaginen lo que es sentir que tu momento más privado se convierte en un espectáculo público juzgado y comentado por millones de personas. Es una violación profunda de la confianza y la privacidad. Las consecuencias psicológicas pueden ser profundas y duraderas, manifestándose en forma de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso ideación suicida. La vergüenza, el sentimiento de culpa y la sensación de haber perdido el control sobre la propia imagen pueden ser abrumadores. Profesionalmente, las consecuencias pueden ser igualmente nefastas. La reputación, que a menudo es el activo más valioso para una figura pública, puede verse irreparablemente dañada, limitando oportunidades laborales y generando un estigma difícil de superar. El escrutinio mediático constante agrava la situación, convirtiendo la vida cotidiana en una tortura. Pero, ¿qué es lo que realmente ocultan estos escándalos? Creo que detrás del morbo y la curiosidad, se esconde una cultura que todavía no ha aprendido a respetar la privacidad y la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres. En muchos casos, estas filtraciones se utilizan como armas para avergonzar, humillar y castigar a las mujeres por su sexualidad. Es como si todavía existiera la idea de que las mujeres no tienen derecho a explorar su sexualidad o a tener control sobre su propio cuerpo. Esta cosificación y objetivación de la mujer en los medios de comunicación y la cultura popular perpetúa la idea de que sus cuerpos están disponibles para el consumo público. La filtración de vídeos íntimos se convierte entonces en una forma de control y castigo por desviarse de las normas sociales y expectativas de género. La doble moral es evidente, mientras que la exploración de la sexualidad masculina a menudo se celebra o se considera un signo de virilidad, la sexualidad femenina se estigmatiza y se utiliza como arma. También creo que estos escándalos revelan una cierta hipocresía en la sociedad. Por un lado, consumimos ávidamente este tipo de contenido, alimentando el ciclo de la filtración y el juicio público. Por otro lado, nos indignamos y condenamos a los responsables. Es un comportamiento contradictorio que nos hace cómplices de alguna manera. Esta contradicción refleja una desconexión entre nuestros valores declarados y nuestras acciones reales. La curiosidad humana, combinada con la facilidad de acceso a la información en Internet, nos impulsa a consumir este tipo de contenido, incluso sabiendo que estamos contribuyendo al daño infligido a la víctima.
La cultura del like y el compartir en las redes sociales exacerba este comportamiento, ya que la popularidad y la validación social a menudo se basan en la participación en este tipo de escándalos. La falta de reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y la incapacidad de empatizar con la víctima nos convierten en cómplices silenciosos de la violencia. Además, estos incidentes ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la información digital. Vivimos en un mundo donde compartimos constantemente datos personales en redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios en la nube. Y aunque muchas veces confiamos en la seguridad de estas plataformas, la realidad es que siempre existe el riesgo de que nuestra información sea hackeada, robada o utilizada de forma indebida. La seguridad cibernética es un campo en constante evolución, y las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad se descubren y explotan continuamente. El phishing, el malware y el ransomware son solo algunas de las técnicas utilizadas por los hackers para acceder a información personal. Además, incluso si la información está almacenada de forma segura, puede ser vulnerable a errores humanos, como contraseñas débiles o acceso no autorizado por parte de empleados. La confianza ciega en la seguridad de las plataformas digitales es un error grave, y es fundamental tomar medidas proactivas para proteger nuestra información. Es por eso que es fundamental tomar medidas para proteger nuestra privacidad online. Esto incluye usar contraseñas seguras, activar la autenticación de 2 factores, ser cautelosos con la información que compartimos y revisar periódicamente la configuración de privacidad de nuestras cuentas. También es importante educar a nuestros hijos y a las personas que nos rodean sobre los riesgos de compartir contenido íntimo online y la importancia de respetar la privacidad de los demás. La educación digital es crucial para empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su privacidad online. Esto incluye enseñarles sobre los riesgos de compartir información personal, la importancia de usar contraseñas seguras y cómo identificar y evitar estafas online. Además, es importante fomentar una cultura de respeto y empatía online, donde la privacidad de los demás se valore y se proteja. Los padres, los educadores y los líderes comunitarios tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de la educación digital. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los individuos. Las empresas tecnológicas también tienen un papel fundamental que desempeñar en la protección de la privacidad de los usuarios. Deben invertir en sistemas de seguridad más robustos, implementar políticas claras sobre la privacidad de los datos y ser transparentes sobre cómo utilizan la información que recopilan. La regulación gubernamental también es necesaria para garantizar que las empresas tecnológicas cumplan con sus responsabilidades. Esto incluye la implementación de leyes de privacidad de datos que otorguen a los usuarios el control sobre su información personal y que establezcan sanciones para las empresas que violen la privacidad de los usuarios. La transparencia es fundamental para generar confianza entre los usuarios y las empresas tecnológicas. Las empresas deben ser claras sobre cómo recopilan, utilizan y comparten la información de los usuarios, y deben proporcionar a los usuarios la capacidad de acceder, modificar y eliminar su información. Y por supuesto, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad ética. Deben evitar la difusión de contenido íntimo filtrado y abstenerse de publicar información que pueda dañar la reputación o la integridad de las víctimas. En lugar de alimentar el morbo y el sensacionalismo, deben enfocarse en informar sobre las consecuencias de estos incidentes y promover una cultura de respeto y empatía. El periodismo ético exige que los medios de comunicación equilibren el derecho del público a la información con el derecho a la privacidad de los individuos. La difusión de contenido íntimo filtrado no solo viola la privacidad de la víctima, sino que también contribuye a la cultura de la vergüenza y la estigmatización. Los medios de comunicación deben utilizar su plataforma para educar al público sobre las consecuencias de estos incidentes y para promover una cultura de respeto y empatía. La investigación y la denuncia de los perpetradores de estos actos también son fundamentales para llevarlos ante la justicia. En definitiva, los escándalos de vídeos íntimos filtrados son mucho más que simples chismes de famosos. Son un reflejo de nuestra sociedad, de nuestras actitudes hacia la privacidad, la sexualidad y la responsabilidad digital. Y creo que es importante que como sociedad nos tomemos un momento para reflexionar sobre estas cuestiones y tratar de construir un mundo más justo, seguro y respetuoso para todos. Un mundo donde la privacidad sea un derecho fundamental y no un privilegio que pueda ser violado impunemente. Un mundo donde las víctimas de este tipo de violencia reciban el apoyo y la comprensión que necesitan para reconstruir sus vidas.
Este apoyo debe incluir acceso a servicios de salud mental, asistencia legal y programas de rehabilitación. Es fundamental crear un entorno donde las víctimas se sientan seguras para buscar ayuda y donde no sean juzgadas ni estigmatizadas. La educación pública sobre las consecuencias de la difusión no consentida de contenido íntimo también es crucial para prevenir futuros incidentes. Y eso me lleva a la importancia de la empatía. Ponerse en el lugar del otro o imaginar el dolor y la angustia que siente una persona cuya intimidad ha sido expuesta públicamente. Recordar que detrás de la pantalla hay un ser humano con sentimientos, con sueños y con derecho a la privacidad. La empatía es la base para construir una sociedad más justa y compasiva. La práctica de la empatía implica escuchar activamente a los demás, tratar de comprender sus perspectivas y validar sus sentimientos. En el contexto de los escándalos de vídeos íntimos filtrados, esto significa evitar el juicio y la condena, y en su lugar, ofrecer apoyo y comprensión a la víctima. La empatía también implica reconocer que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. La difusión no consentida de contenido íntimo es un acto de violencia que debe ser condenado, pero también es importante recordar que la víctima es un ser humano que merece respeto y compasión. Así que la próxima vez que te encuentres con una noticia sobre un vídeo íntimo filtrado, te invito a que te detengas un momento y reflexiones sobre lo que realmente está en juego. No te dejes llevar por el morbo y el chisme. Piensa en la persona que está detrás de la pantalla. Piensa en las consecuencias que este incidente puede tener en su vida. Y sobre todo, recuerda que la privacidad es un derecho fundamental que todos debemos proteger. La protección de la privacidad no es solo una cuestión de seguridad digital, sino también una cuestión de derechos humanos. Todos tenemos derecho a controlar nuestra información personal y a decidir cómo se utiliza. La violación de este derecho puede tener consecuencias devastadoras para la vida de la víctima. Para recapitular brevemente, hoy hemos hablado sobre los escándalos de vídeos íntimos filtrados de famosos, analizando su impacto, las implicaciones legales y éticas, y lo que realmente ocultan estos incidentes: una falta de respeto por la privacidad, una cultura de la vergüenza y una vulnerabilidad de la información digital. Hemos explorado la complejidad de la legislación en torno a este delito, las consecuencias psicológicas devastadoras para las víctimas, la hipocresía social que alimenta el morbo y la necesidad de una mayor educación digital y responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas y los medios de comunicación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que la sociedad ha avanzado en la protección de la privacidad? ¿Qué medidas creen que son necesarias para prevenir este tipo de incidentes? ¿Cómo podemos combatir la cultura del morbo y promover una mayor empatía hacia las víctimas? Me encantaría leer sus opiniones. Este es un diálogo importante que debemos tener como sociedad para poder abordar este problema de manera efectiva. Y finalmente, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.